Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de deportaciones, una realidad más allá de las amenazas. Tenemos ahora sí bastante información el día de hoy, aprovechando que es ya viernes. Vamos a presentar 5 notas informativas, las cuales nos presentan un panorama de cuál es eh, la perspectiva de lo que espera en cuestión de las deportaciones, qué es lo que podría pasar, qué es lo que ya está pasando actualmente con estos flujos migratorios, en otra en donde se combina las amenazas que está haciendo Donald Trump con también las acciones que ya está implementando el gobernador Greg Abbott allá en Texas, asimismo como la participación ya del gobierno de México, de Claudio Sheinbaum, ya dando información de cuál es la realidad en cuestión de los flujos migratorios en nuestro país, así como también la importancia que tienen los migrantes en Estados Unidos, y también por último lo que es los peligros latentes para esta comunidad migrante, que con esta ola de información acerca de estas amenazas es muy posible que sean víctimas de las personas que abusan de ellos, tanto el crimen organizado como gente que se dedica a lo que es el tráfico de personas, en el cual podrían abusar de sus derechos, así como también pues en Estados Unidos muchos abogados o pseudoabogados que van a lucrar intentando representar a los migrantes, engañándolos, diciéndoles que van a arreglar su estatus migratorio, cuando en muchos casos no es así. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues vamos a dar inicio con la primera nota del día. Este es de una nota de Jorge Durán, escenarios de la deportación. Aquí nos hace un recuento de todos los posibles escenarios. Inicia diciendo de las grandes deportaciones que ha habido en la historia de Estados Unidos. La primera en los años 30, con la crisis económica de la época, que consistió en la salida de 500,000 de mexicanos que se deportaron. No se deportaron ni polacos, ni italianos, irlandeses, simplemente mexicanos. 500,000 se oye muy poco, pero en los 30 era un número muy grande. La segunda ola de deportaciones masivas fue durante la operación Espalda Mojada en 1954, la cual sacó al país también a más de 1 millón de mexicanos que habían ido a trabajar de manera indocumentada. Esto fue algo que se dio a la par de lo que fue el convenio bracero. Los invitamos a que vean este video que tenemos ahí sobre la historia de las leyes migratorias, en donde hablamos un poco de estas, tanto lo de Espalda Mojada como el convenio bracero. También aquí nos informa, ¿no?, cómo estas operaciones han sido eficientes de un tipo de corte militar, en el cual la primera no fue ejecutada durante el gobierno de Eisenhower, en el cual pues el problema en que una vez que concluyeron estas deportaciones masivas, pues se tuvo que volver a abrir nuevamente la puerta a los braceros contratados para levantar las cosechas, y que pues eso dio también paso a este crecimiento de los flujos migratorios de manera indocumentada, lo que llevó al día de hoy a que se estime que hay una población de 11 millones indocumentados, en los cuales la mitad serían mexicanos. Aquí es importante hacer un paréntesis en el que se estaba hablando de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, cuando hace unos años se hablaba de 20 millones, unos se hablaban inclusive de 30. No hay ningún estudio en donde digan dónde están esos otros 10 millones. Un buen sector logró arreglar su documentación, pero fueron muy pocos. Otros tantos regresaron, pero no en estas cantidades. Esto, al menos desde mi punto de vista como migrante, de haber estado allá, para mí significa que hay muchos que siguen escondidos, y estos números todavía son mayores. Siempre la cifra, lo que se llama la cifra negra, nunca se sabe por completo, porque precisamente el hecho de vivir de manera indocumentada es vivir en las sombras. No se encuentran fácilmente a estas personas indocumentadas. Pero bueno, sigamos con el discurso oficial, en el cual habla de 11 millones, en la cual pues la mayoría es eh, es de ascendencia mexicana, más de la mitad. Y bueno, este sería el escenario. Esperemos que nada más sean esos, y de todas maneras que no se deporten pues en gran mayoría a estos, cuando aquí desde el punto de vista de Jorge Durán, pues habla que el sector mexicano podría ser el más vulnerable, y aquí nos da las razones del por qué.
nos dice que, por ejemplo, la probabilidad de que deporten un buen número de connacionales es muy alta, no solo por la cantidad, sino también por la vecindad. El costo es menor y la facilidad supone contar con, ya que cuentan con 50 cruces fronterizos, lo cual para la otra mitad la expulsión sería mucho más costosa, lenta y complicada, porque pues debería de ser por vía aérea. Aquí dice que dado que el personal encargado por Donald Trump para manejar la deportación hay que pensar mal, ellos van a buscar la eficacia, el sacar mayor número de personas, y en ese sentido podría darse una especie de limpieza étnica, dirigida especialmente a los mexicanos, por ser fácilmente deportables. Ahora bien, aquí nos dicen exactamente que, por ejemplo, de los 5.5 millones de deportables mexicanos, este número podría fácilmente duplicarse a 10 o más, ya que pues evidentemente si sacan al cabeza de familia, en muchas ocasiones se lleva a toda la familia, incluso va a haber menores que son ciudadanos y que van a tener que seguir a sus padres en dado caso de que sean detenidos. Otra de las amenazas que se ha hecho es exactamente el quitarles la ciudadanía, algo que pues el día de hoy no se puede, pero no dudamos que lo van a intentar, no creo que se llegue a dar. Aquí también nos dice que deportar migrantes irregulares no soluciona el asunto, ya que hay, por ejemplo, 3.7 millones de solicitantes de asilo en espera, en los cuales ya inició su proceso, suponiendo que Donald Trump quita la aplicación CBP One, ya hay esta cantidad esperando el iniciar su proceso. También existe 500,000 más de personas con estatus temporal protegido, y a esto también hay que sumarle los 800,000 Dreamers que tienen protección, lo que es los que agarraron protección por DACA, el cual el costo estimado para deportar 1 millón de indocumentados en un año es de 88,000 millones de dólares y unos $880 por persona. Eh, También se necesita la infraestructura disponible, la cual al día de hoy, a pesar de ser una maquinaria de hacer dinero, es insuficiente para lo que se pretendía hacer, así como también la contratación del personal. Es sumamente difícil deportar. Evidentemente Trump lo que quiere hacer es capturarlos, meterlos a un camión y sacarlos, en el cual ya he dado mi punto de vista y lo repito, el hacer eso va a hacer que muchas personas que el día de hoy no van a Estados Unidos por temor a ser detenidos y ser encarcelados en prisiones federales por estar violando un orden de un juez, puedan entrar hacer varios intentos por entrar a sabiendas que los van a sacar en automático. Si va a ser rápido, no van a hacer todo este proceso de estar revisando huellas, antecedentes penales ni nada, simplemente sacar por sacar para justificar números, y eso podría implicar que más personas intentan irse. Y también esto puede servir de discurso para lo que veremos en el último artículo que vamos a ver hoy, de gente que pueda abusar de esta situación de los migrantes que no tengan información adecuada. Aquí nos dice, por otra parte, los ciudadanos, las ciudades santuarios, de los problemas que presentan sus ciudades santuarios, por ejemplo, no solo ciudades, sino inclusive estados. California se ha declarado como un estado santuario, así como algunos otros, si no me equivoco, también Chicago, en la cual hay infinidad de iglesias e instituciones que ya se preparan para hacer una defensa cerrada y coordinada contra la deportación masiva. Las demandas judiciales van a entorpecer el proceso. Sin embargo, no todos los migrantes irregulares están en la misma situación. Los mexicanos y los centroamericanos serán los más perjudicados. Los haitianos, como diría Trump, tienen cierta protección y es difícil sacarlos por el caos y la violencia que impera en su país, pero están los cubanos, que siempre van a ser privilegiados, y ahora más que tienen aquí a Marco Rubio como secretario de Estado. Los venezolanos al parecer podrían ser expulsados y aceptados a cambio de que las empresas petroleras estadounidenses puedan trabajar en Venezuela. Y pone este escenario para ver cómo los mexicanos serían los más perjudicados. Y bueno, pues habrá que ver exactamente qué es lo que ocurre. Es uno de los tantos escenarios que pues, el día de hoy todos están jugando, y en esa feria de escenarios. Mi punto de vista como migrante es que no es la primera vez que se hace este tipo de amenazas, no es la primera vez que los mexicanos y en general los migrantes tienen que esconderse. Va a haber deportaciones, se van a tener que esconder, pero al final de cuentas es tanta la necesidad de Estados Unidos de mano de obra calificada y a muy buen precio que no van a sacar a la mayoría de los migrantes. Evidentemente, aquí se tiene que recurrir a la organización, porque de aquí se puede sacar algo bueno.
¿Por qué? Porque el apostarle a que no me van a agarrar, ese es uno de los peores problemas que se ha hecho siempre, el decir no intento hacer nada porque total no me van a agarrar, y cuando los agarran están totalmente desprotegidos. Y algo de lo que queremos hacer aquí en el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes es tener directorios para que aquellos a los que sean capturados, desgraciadamente sean capturados y deportados, puedan contar con la información que al menos un servidor, cuando tuvo que salir las 2 veces que salió allá, no conté con esa ayuda, no conté con esa información, que el día de hoy sigue siendo escasa. La ayuda al migrante es muy poca en comparación con la enorme necesidad. Entonces se tiene que empezar a trabajar en eso. El gobierno federal tiene que hacer un gran esfuerzo para poder ayudar a los migrantes que han dado tanto por este país. Bueno, esto es de los escenarios, los posibles escenarios. ¿Qué está pasando en la actualidad? Y para eso encontramos este artículo de Jessica Chantomil y Yaret Laureles, titulado Mexicanos 40% de los 700,000 expulsados por Estados Unidos en este año fiscal. Es algo que ya está ocurriendo, por eso decía que no es nuevo, o sea, ya se da, se expulsa una cantidad de personas. Aquí nos dice que hasta en octubre pasado, la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a 56,530 personas que intentaron ingresar a ese país de manera irregular en los puertos de entrada o a lo largo de la frontera con México. Esto de acuerdo al último reporte de la CBP, que es la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Se señala por medio del diario de encuentros que entre puertos de entrada se han mantenido alrededor de los 1,800 por día. Allá en los años, principios de los 2000, en el de 2000 al 2010 aproximadamente eran 1,000 personas por día. Los que entraban, 1,000 los que se sacaban, había un balance. El día de hoy se ha sobrepasado. Estados Unidos espera o tiene contemplado que un flujo irregular de migrantes que intentan pasar son 1,500. Este 1,800 ha hecho que paren el otorgar citas a través de la aplicación la CBP One hasta que no bajen a los 1,500. Por eso muchas personas aquí están con el predicamento de decir esperamos a que vuelvan a abrir el otorgar las citas o me aviento de una vez a intentar pasar de manera indocumentada y a ver qué me pasa allá. Bueno, pero eso es lo que está pasando al día de hoy. Y esto es lo que es la CBP One, pero que también en el reporte del 5 de junio de 5 de junio a finales de octubre de este año, el DHS expuso que devolvió a más de 206,000 indocumentados a más de 155 países. Y esto no está contando las de la CBP. Son agencias que aparte se dedican sobre los migrantes, pero que tienen competencias diferentes. El otro es el Homeland Security, o sea, la Secretaría de la Defensa. El otro es el CBP One. O sea, son diferentes las personas a las que capturan y los repatrian, y habría que ver exactamente, hacer esta suma, ¿no? Aquí se advierte que en el año fiscal de 2024, lo que va desde octubre del 2023 a septiembre de este año, el DHS completó más de 700,000 deportaciones y devoluciones, lo que significa más retornos a naciones distintas de México que en cualquier año fiscal. 700,000, y Donald Trump está presumiendo o impresionado a decir que es aproximadamente 1,000,000 por año. O sea, es básicamente lo mismo. Quizás va a aumentar un poco, pero va a cambiar poco la realidad para la comunidad migrante en Estados Unidos. Lo que yo he venido diciendo, y es el gran problema que yo creo que viene con Trump, no es Trump, sino son los seguidores de Donald Trump, en el cual así es histórico esto de los rancheros que matan a los migrantes en el desierto, y que el día de hoy pues se van a ver alentados por este discurso de Donald Trump, donde dice que son criminales, y lo van a hacer con más en mayor cantidad. Y lamentablemente en el desierto no encuentran a los migrantes, y vamos a hablar también esto ahorita, viene aquí en el último artículo que vamos a ver el día de hoy. En algo de lo que está pasando y que puede pasar, en ese torno va esta noticia. Es del diario La Jornada. Dice, habrá deportaciones masivas. Subraya el próximo zar fronterizo. Aquí Tom Homan, quien será el próximo zar fronterizo, visitó Texas y, acompañado con Greg Abbott, el gobernador de Texas, prometió que las deportaciones masivas planteadas por el próximo presidente se realizarán. Esto fue secundado por el gobernador Greg Abbott, el que dijo básicamente no te preocupes, yo ya las voy a empezar. Para cuando ustedes lleguen estemos listos para hacer
la deportación más grande de la historia. Evidentemente lo que busca Greg Abbott es posicionarse como una persona con posibilidades a una carrera presidencial en el futuro, y como sabe que este discurso anti-inmigrante funciona, se van a pegar a él, tanto él como DeSantis y algunos otros que se vayan sumando poco a poco. Que van a poder hacer cosas aquí en este estado de Texas. El día de hoy hay una pelea entre Joe Biden, que es el presidente, y el cual está pidiendo a Greg Abbott que deje de hacer las funciones que le corresponden al poder federal. Esta revisión o el cuidado de la frontera es del poder federal. Sin embargo, Greg Abbott se ha metido ahí, ahora sí que usurpando unas funciones que no le corresponden. Evidentemente esto es para posicionarse él políticamente. El flujo migratorio no va a bajar, o por muy difícil que lo pongan, mientras no se solucionen los problemas de raíz. Bueno, a todo esto también lo que está pasando el día de hoy es algo que había dicho Claudia Sheinbaum que iba a hacer, que iba a empezar a dar información. También aquí de la jornada tomamos esta nota titulada "Desmiente la presidenta que haya aceptado cerrar la frontera". Esto ante unas declaraciones de Donald Trump a su manera mentirosa de ser siempre, en el que él dijo, así como dijo que México iba a pagar por el muro, dijo, ya hablé con la presidenta, todo bien, va a cerrar la frontera. Claudia Sheinbaum no dijo eso y luego salió a desmentir a Donald Trump. Ella aseguró que no dijo eso. Lo que hizo Donald Trump dijo esto. Dice, acabo de tener una maravillosa charla con la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, y accedió a detener la migración a través de México hacia Estados Unidos, cerrando nuestra frontera sur. También hablamos sobre lo que se puede hacer para detener la entrada masiva de drogas a nuestro país y el consumo estadounidense de las mismas. Fue una conversación muy productiva, palabras de Donald Trump, las cuales publicó en sus redes sociales. Claudia Sheinbaum se va a decir, no voy a cerrar las fronteras y voy a dar cifras contundentes de lo que está pasando. ¿Cuáles son esas cifras? En esta nota de Néstor Jiménez y Arturo Sánchez nos dicen, ¿no?, que las cifras oficiales prueban que México ha frenado la ola de migrantes. Aquí nos hace un recuento, como en el 2017, año en el que Donald Trump estaba en su primer mandato, fueron arrestados 93,000 personas en situación irregular, y en este presente año ya son 925,000, eso hasta agosto. En total, en estos 7 años fueron detenidos casi 3 millones de inmigrantes aquí en México, en contraste con las tarjetas de visitantes por razones humanitarias, las cuales suman 444,000 en el mismo lapso. Esto va ligado con un incremento al flujo migratorio en los últimos años. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto aumentó en 285% entre 2022 y 2023 el ingreso irregular por la frontera sur. Recordemos que más o menos es el mismo lapso en donde, y sobre todo en donde se empieza a dar este crecimiento de personas que vienen de Cuba, de Venezuela, pero también empezamos a ver migración del otro continente, sobre específicamente en África, muchos asiáticos también, y también europeos ya se empiezan a ver, en números pequeños, pero se empiezan a ver. Aquí nos dice que de acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en el 2017 se registraron 93,846 eventos de personas en situación migratoria regular. Recordemos, un evento no es, una persona puede representar varios eventos. Cada vez que ellos intentan cruzar, se toma como un evento. Y antier hablábamos precisamente de esta política mexicana del Instituto Nacional de Migración, de detener a los migrantes y regresarlos a la frontera, para que muchas veces intenten hacer este recorrido, lo cual es sumamente desgastante, pero también es algo que podría pasar si Donald Trump quiere aventar a los migrantes tal cual, en donde México dijo que no los va a recibir, y menos si no se les ha respetado sus derechos, en el cual pues volverán a entrar. Aquí el problema con lo de México es lo desgastante, porque cuando ya van, sin ejemplo, van a mitad de camino y los regresan a Chiapas, tienen que volver a empezar, y hay personas que son detenidas 3-4 veces, lo cual es sumamente desgastante físicamente, pero también económicamente. Quedan sin dinero los migrantes y evidentemente pues van a ser víctima de personas que los van a violentar en sus derechos. Y en todo esto viene esta última nota, ¿no?, de Edgar H. Clemente, en la cual dice: traficantes de personas pueden beneficiarse de amagos de deportaciones.
y es algo de lo que puede pasar. Aquí nos dice que se entrevista a Enrique Vidal Oslacoaga, director del Centro de Derechos Humanos Fray Metías de Córdoba, el cual sostuvo que las amenazas de deportaciones masivas y endurecimiento de las políticas estadounidenses podrían beneficiar las actividades del tráfico de indocumentados. Yo agrego que no nada más a eso, sino crimen organizado en general, o cualquier tipo de personas que hacen cosas ilícitas. Aquí se nos dice que según las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, al corte de agosto el número de personas en situación irregular pasó de 398.991 en el 2023 a 925.085 este año, o sea, se triplicó prácticamente. Los estados del norte de México, como Nuevo León, Coahuila, Sonora y Baja California, sumaron 76.796 detenidos, lo que significa que solo 8 de cada 100 intentaron cruzar por el país llegaron a la frontera. 8 de cada 100, 92 personas no se sabe, no llegaron. Aquí se dice que en este año se han registrado 66.179 peticiones de protección internacional en el país por medio de la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Con corte a octubre, lo que representa una reducción del 50% respecto al 2023, cuando de enero a octubre fueron 127.797. Son números medio confusos, pero aquí lo que hay que ver, tomando en cuenta de los 92 que se pierden, que no se sabe qué pasa. Aquí dice que México explicó que México tiene un repunte en las detenciones, además de reducción de las peticiones de asilo, pero Estados Unidos reporta una baja de ingresos. Y aquí lo que nos lleva a la reflexión. Dice, hay un gran porcentaje de detenidos por migración que no fueron deportados y que no accedieron a Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿y dónde están? Están distribuidos en todo el país de manera irregular sin acceso a derechos, es decir, sujetos a las redes de tráfico de personas, advirtió. Y no solo eso. Si no se encuentran y no tienen documentación y todo, están al amparo de que los rapten y los ingresen a los hombres al narcotráfico, a las mujeres al trata de blancas, a los niños a lo mismo. Y esto es el narcotráfico, crimen organizado. Pero también aquí se vio hace un año, si no me equivoco, cuando empezó a llegar los flujos migratorios muy grandes aquí en Ciudad de México, que inclusive los taxistas estaban cobrando unas cantidades muy grandes por transportar a los migrantes de un lugar a otro. O sea, son víctimas de estos abusos por diferentes personas. Todo esto es lo que está pasando con el simple hecho de lo que hace Donald Trump, de este discurso de amenaza y de difundir el miedo, en el cual va mucho más allá de sus fronteras. Y bueno, este ha sido un tema, son bastantes notas, vamos a dejar las ligas en la descripción del video para que le den lectura a todos estos artículos, en el cual nos brinda un panorama de más allá de lo que son las amenazas, que son vacías por completo, porque son cosas que ya se están dando, que las amenazas de Donald Trump, digamos, no es tanto lo que vaya a hacer él, ¿no?, sino todo lo que repercute y todo lo que conlleva. Violación de derechos humanos allá en Estados Unidos contra los migrantes, pero también en México. Los migrantes, al estar asustados y no tener comunicación, son víctimas de que cualquier persona pueda llegar y ¿sabes qué onda? Ahorita te voy a arreglar. Hicimos también hace 3-4 días la entrega de estado de información de 2 personas, un mexicano y una guatemalteca, que fueron detenidos en Guatemala porque estaban vendiendo supuestamente visas, le estaban robando el dinero a la gente. Este tipo de fraude se va a ver en todos lados. Y en Estados Unidos igual tendremos que dar seguimiento, vamos a preparar una investigación para en las siguientes semanas sobre estos abogados que aparentemente defienden a los migrantes y que al final de cuentas son malos y por muchas malas representaciones pierden sus casos y tienen que llegar a México. Y además de, pues hemos hablado también muy poco, pero tenemos que hablar más de la función específica de los consulados. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Los consulados deben de tener gente preparada, que conozcan las leyes migratorias de Estados Unidos y que puedan asesorar verdaderamente a los migrantes cuando estos llamen. El día de hoy no existe ese personal capacitado y habrá que revisarlo, porque igual avisamos que hubo recortes en el cuestión de los presupuestos para los consulados, en el cual, bueno, pues nos está hablando de que hay que hacer un llamado enérgico
a la presidencia, a nuestra presidenta, para que voltee a ver a los migrantes. No basta con llamarles héroes, hay que tratarlos mínimo como seres humanos. Bueno, esto es todo por esta ocasión. Les agradezco que me hayan acompañado. Dejamos las ligas de toda esta información ahí en la descripción del video y como siempre, darle like, a suscribirse, a compartir y pues nos vemos en la siguiente entrega. Gracias.